¿Listos para arrancar la última clase? Vamos entonces. Estoy confundida. Ahí está. Sí, vamos. Ok, bueno, vamos. Completamos lo que correspondía aprender en este curso a ecología acuática. Así que en la última clase vamos a dar un paso más allá. Vamos a ir con lo que nos deja la ecología acuática para el resto de la carrera de ciencias ambientales. Y vamos a empezar en la clase de hoy como empezamos el curso, viendo algunas cuestiones que tienen que ver con la relación entre el ser humano y el agua. Y repasábamos algunos principios que habíamos tomado hace tiempo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que nos dicen que el agua dulce es básica para la salud de las personas, es básica para la seguridad alimentaria y que además es un recurso natural limitado, y no solamente es limitado, sino que se comparte entre naciones, lo cual naturalmente lleva a algunas complicaciones con las cuales tenemos que aprender a convivir. Y los objetivos de desarrollo sostenible para este milenio marcaban entre los 17 objetivos ampliados unos cuantos que estaban directamente relacionados con el uso del agua. Y por eso Naciones Unidas tiene un ojo especialmente puesto en lo que es recurso acuático, recurso de dotación de agua, pese a que, bueno, sabemos que organismos supranacionales como Naciones Unidas tienen a veces una función de rector, de indicar el camino, pero el camino lo siguen las naciones. Y el panorama actual entonces de uso de agua viene de una historia en la cual la curva negra nos está ilustrando el aumento de población a lo largo del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, una curva que sigue siendo de tendencia creciente, a pesar de que las tasas de crecimiento poblacional van bajando en la mayoría de los países. Pero vean ustedes que las columnas que representan extracción de agua han crecido a una tasa más significativa que la misma tasa del aumento poblacional, lo cual nos está marcando que no solamente somos más personas que usan agua en el mundo, sino que cada persona, en término promedio, usa más agua que la que se usaba en el pasado, lo cual aprieta más todavía la exigencia sobre los recursos hídricos. En este mapa que vemos aquí, lo que estamos viendo es la cantidad de agua de todas las fuentes de agua renovable por habitante en términos de metros cúbicos por año. Y lo que podemos observar entonces es que, bueno, no solamente el agua está distribuida de manera heterogénea, sino que también las personas lo están, y por lo tanto, entonces se acusan más aún las diferencias entre cantidad de agua disponible y personas en los distintos países. Y entonces vemos que en el planiferio resaltan con los colores más claros, que son los que indican escasez de agua, los que corresponden a la franja árida que va desde el norte de África hasta el centro de Asia. Este planiferio, aquel marcaba en azul la dotación, este marca la extracción de agua por habitante. El mapa cambia un poco porque no solamente se marca aquí el centro de Asia, saltan Australia y América del Norte como grandes usuarios, como grandes extractores. De la combinación de ambos mapas, vemos lo que hace a la proporción de recursos extraídos respecto de los recursos disponibles. Y entonces aquí, el norte de África
Medio Oriente, Cercano Oriente y el centro de Asia ponen los ojos en alerta sobre toda esta porción del planeta. Fuera de esta porción aparece el cociente relativamente grave para España, y también se marca de vuelta a Estados Unidos como un país que tiene un uso importante de sus recursos ya en marcha. Cuando los límites desaparecen, es decir, ya no se usan los límites por países, sino que empezamos a usar límites por cuenca, de vuelta tenemos marcada esta porción del planeta, pero aparece en Sudamérica una cuenca que nos pertenece y que está saliendo en los diarios bastante seguido, que es la cuenca del Desaguadero, del ex río Desaguadero, todo lo que tiene que ver con el uso del agua en la región de Cuyo. Ese mapa ilustraba uso de agua de fuentes superficiales, este marca uso de agua de fuentes subterráneas, y esta parte del planeta que tiene pocos ríos basa su extracción de recursos en el agua subterránea. De vuelta, Argentina aparece con un colorcito que corresponde a que entre el 20 y el 50% de su recurso subterráneo, de agua subterránea renovable, está siendo utilizado. Este mapa siguiente nos llama la atención sobre otro punto. Si bien tenemos la misma leyenda para los países que tienen relativamente baja dotación de agua en cuanto a la cantidad, aparece una categoría nueva, que es la de escasez económica del agua, y que corresponde a aquellos países o aquellas regiones en donde el agua está, pero asociada a pobreza de la población, y por eso está, pero muchas veces está fuera del alcance de compra de las personas, y por eso muchas veces se accede a agua de baja calidad. Todo este panorama real de uso y de dotación de recursos hídricos hace que haya una preocupación real en las agendas internacionales sobre la cuestión del agua. Una vez más, las Naciones Unidas declararon un quinquenio dedicado a los temas de agua, en donde las reuniones de las agendas de todas las distintas ramas de las Naciones Unidas tienen que tener algún apartado referido al agua. Especialmente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que llamó a este quinquenio 2017-2021, es decir, el quinquenio en el cual estamos, el quinquenio de la estrategia sobre el agua dulce. Básicamente, Naciones Unidas edita un informe sobre las acciones concretas que está realizando, y que todas ellas trata de vincularlas con los distintos capítulos o los distintos objetivos de desarrollo del milenio, siendo que entonces los programas centrales tienen que ver con aquellos objetivos que promueven el bienestar, que apoyan el crecimiento inclusivo, están en las atenciones hoy en día, que reduce los riesgos, es decir, trabaja sobre lo que sean crisis y desastres ambientales, y calidad de agua para mejorar la salud de las personas. Esto lo relaciona con metas concretas de alcance de los objetivos del desarrollo, las que tienen que ver con la gestión, las que tienen que ver con conflictos relacionados con el agua, con el sostenimiento incluso de ecosistemas de agua dulce, y, como decíamos antes, el acceso a agua potable, el acceso a agua de calidad. Ya desde fines del siglo pasado, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente trabaja específicamente en cuestiones del desarrollo relacionados con el agua, porque está absolutamente relacionado con la calidad de vida de las personas, el acceso al agua. Y los puntos principales que marcaban las agendas y que siguen marcándolas
son las cuestiones que tienen que ver con la escasez, con la poca cantidad de agua en algunas regiones del planeta, que veíamos recién en los mapas, el acceso al saneamiento, es decir, el drenaje de aguas servidas, absolutamente relacionado con la salud, la prevención de los desastres, relacionado con lo que es el cambio climático y el aumento de riesgo de eventos extraordinarios, contaminación de aguas, aguas compartidas entre naciones, agua y cuestiones de género, de la cual vamos a hablar brevísimamente dentro de un rato, el fomento de la capacidad de provisión de nuevos recursos hídricos, la financiación de las obras necesarias para acceder a agua de calidad, el tema de la valoración del agua, es decir, el pricing, el ponerle precio para los consumidores, el ordenamiento de los recursos hídricos, y un capítulo aparte siempre para el continente africano, que, dada la gravedad de la situación, requiere medidas absolutamente prioritarias. No sé qué pasó, espérenme. Ahí estamos. De las conclusiones, entonces, de este análisis que estamos haciendo hasta acá, sale un concepto que es el índice de pobreza del agua. Este planiferio vuelca el índice de pobreza del agua, que está compuesto no solamente por cuestiones relacionadas con la disponibilidad de recursos, sino con el acceso de las personas a agua de calidad, con la capacidad de gestión del recurso hídrico en su globalidad, con cuestiones de cómo se usa el agua, la distribución entre los distintos usos, y también el marco legal y el cumplimiento de ese marco legal en cuanto a las cuestiones de abuso, y las cuestiones relacionadas con el ambiente en cuanto a los impactos, a la tercerización de impactos, a la externalización de las consecuencias negativas de las actividades económicas sobre los cursos de agua y los cuerpos de agua naturales. De ese análisis, entonces, surge, como decíamos, este planisferio, en donde vemos que aquí se empiezan a distinguir los países más desarrollados del hemisferio norte, con un bajo índice de pobreza de agua, con algunos puntos que lo bajan un poquito, Rusia, Estados Unidos y algunos países del sur, de la zona mediterránea. Aparecen las situaciones de pobreza de agua intermedia, en donde estamos ubicados, y luego África y Asia, en este caso Asia del Sur, con cuestiones de alta y grave pobreza en función del recurso hídrico. Como decíamos antes, uno de los factores que se cruza con esta cuestión de dotación y distribución del recurso hídrico tiene que ver con el hecho de que gran parte de los acuíferos y de las cuencas hídricas son compartidos entre países. Y entonces aquí la necesidad de legislar o coordinar entre distintas naciones respecto del uso de agua, aguas arriba, aguas abajo de la carga de los distintos cuerpos. Aquí entonces aparecen en este planisferio la variable que se llama dependencia de agua en relación de que las aguas que tiene un país provienen de nacientes que se encuentran en otros países. Tenemos aquellos que tienen cero, porque, por ejemplo, Australia, es fácil de verlo, todos los ríos de Australia nacen en Australia, pero empezamos a ver que algunos países tienen 25, 50, hasta 75 o más % de sus recursos hídricos dependientes de naciones en otros estados, y por lo tanto tienen que tener acuerdos de uso de agua con esos estados, acuerdos que son cada vez más necesarios a medida que el recurso es cada vez más escaso. Y aquí entonces vemos que, por ejemplo, nuestro país tiene una
entre el 50 y el 75% de sus recursos hídricos nacen en otros países. Pensemos, por ejemplo, el Paraná nace en Brasil, el río Paraguay también, los distintos ríos Pilcomayo, Bermejo, nacen en las sierras subandinas. Y algunos de estos puntos de compartir recursos hídricos se cruzan con puntos que son puntos calientes en conflictos bélicos actualmente entre las naciones. Por ejemplo, en Pakistán, siempre tirante con China o con la India. Aquí habíamos ya estudiado el caso referido a los ríos que alimentan el Aral, el Sirdaria, el Amur Daria, los conflictos entre Uzbekistán y Kirguistán fundamentalmente. También habíamos estudiado el conflicto naciente, y en boga, lo verán en los diarios internacionales, entre Etiopía, Sudán y Egipto, respecto de las nuevas represas planeadas sobre el río Nilo. También el uso de agua en Sudán del Sur, y la crisis relacionada con cuestiones humanitarias absolutamente extremas. El uso de agua en el Medio Oriente, raíz de tantos problemas entre Palestina, Israel, y el nuevo conflicto que se está desarrollando entre Turquía, Siria e Irak, respecto de un proyecto de desarrollo. Acá vemos el mapa ampliado, ubican dónde estamos, aquí lo vemos en el mapa del cercano y Medio Oriente, respecto de un proyecto, como decía, de desarrollo de toda esta parte que está pintada de verde en el sur de la meseta de Anatolia, en Turquía, que prevé una serie de represas, estos pequeños triangulitos azules, en las cabeceras del Tigris y el Éufrates, para fundamentalmente son pequeñas centrales hidroeléctricas, pero sobre todo agua para riego, para el desarrollo del riego en todo este sector, que tomaría gran parte de las aguas que escurren por el Tigris y por el Éufrates, dejando prácticamente sin agua a los ríos en la entrada, ya sea de Siria o de Irak. Por lo cual hay un conflicto, una cuestión bastante tirante y exigente. Irak estos ríos son la única fuente de agua que tiene, así que esto está exigiendo conversaciones diplomáticas bastante complicadas. Bien, este es el panorama entonces de situación respecto de qué es lo que tenemos hoy en día en el mundo en cuanto a la distribución y demanda de los recursos hídricos. Analicemos un poco entonces ahora, un poco más de cerca, el uso que damos de esos recursos. El agua se puede utilizar en su característica de recurso natural renovable, siempre y cuando cumplamos con extraerla en función de su tiempo de renovación y devolverla en una calidad más o menos parecida a aquella de la cual se extrajo. No es esto exactamente lo que hacemos, y por eso en muchos casos se habla directamente de una minería del agua, como si estuviéramos usándola ya en términos de que es un recurso no renovable. Los usos del agua se pueden clasificar en dos grandes grupos: consultivo, aquel que consume agua, es decir, extrae agua y ya no hay cantidad equivalente para devolverla a aquel cuerpo de agua del cual se extrajo, y el no consultivo, que es el que no afecta al volumen de agua cuando se hace uso de ella. Un ejemplo de uso consultivo es el uso de agua para riego, por el que se extrae de un río, se extrae de un acuífero, y ese agua termina evapotranspirándose de tal manera que no vuelve a su origen. Un ejemplo de uso no consultivo es el agua utilizada para el transporte como vía fluvial, que es un aprovechamiento económico de un cuerpo de agua en donde no se afecta su volumen.
Aquí tenemos una evolución a lo largo del siglo XX y principio de este siglo de la extracción de agua a nivel planeta, partida entre los tres grandes usos del agua en los cuales se clasifica. En verde vemos el uso municipal, en colorado el uso asociado con industrias, y en azul el uso asociado con agricultura. En verdad es agricultura y ganadería, pero la inmensa cantidad es agricultura. Y vemos que largamente la mayor proporción de uso de agua se la lleva el agua aplicada para riego. Del total de agua que se extrae, aproximadamente el 40% regresa alterada a los cuerpos originarios. Y el 60% restante se pierde hacia la atmósfera como evaporación directa o evapotranspiración a través de los cultivos. ¿Y para qué usamos el agua? El agua la necesitamos y la usamos, en primer lugar, la primera necesidad que tienen los seres humanos en cuanto a animales es beber. Necesitamos hidratarnos y para eso tenemos que beber líquidos a lo largo del día. También usamos agua para las necesidades básicas de higiene y también saneamiento, en cuanto a que llamamos saneamiento a la limpieza, la evacuación de los desechos que genera nuestro metabolismo. Un uso muy importante del agua para las personas es lavar los alimentos y cocinarlos. Como ya veíamos, en cuanto a cantidad de uso del agua, la mayor parte la utilizamos para regar cultivos, pero también obtenemos otros alimentos directamente del agua. Le damos de beber al ganado, obtenemos de los recursos acuáticos peces, y también producimos peces en la acuicultura. El agua también la usa la industria, la usa para elaborar manufacturas, incluidos alimentos, y también usa la industria agua para enfriar sus máquinas. La minería utiliza agua para extraer rocas en el proceso de extracción, por ejemplo, por poner un ejemplo, el fracking utiliza agua. También para lavar todo el mineral que se extrae y empezar a separar lo útil de lo inútil. Y para el transporte del mineral que se extrae, también se usan muchas veces canales en donde se empuja con agua la roca extraída. También se utiliza el agua para generar energía eléctrica en base a la energía potencial, cinética que tiene un río. También usamos el agua, y como decíamos la clase pasada, un uso prácticamente histórico y de siempre del hombre para evacuar desechos. Usamos a los cursos de agua como gran cloaca para sacarnos de encima basura, contaminantes y distintas sustancias que no queremos tener cerca. Usamos los cursos de agua como vía de comunicación para el transporte de bienes y personas. Y también hay otros usos del agua diferentes, en una categoría aparte, que tienen que ver con los servicios ecosistémicos y la función del agua en la biosfera. Mantener el ciclo hidrológico, atenuar sequías e inundaciones, sostener la biodiversidad, pero también el agua nos proporciona a nuestra apreciación de bienestar y a nuestra apreciación estética, placer. Incorporemos ahora, entonces, algunos conceptos que describen el uso actual del agua dentro de los productos que consumimos. Y uno que se toma de otras disciplinas, muy asociado a la economía del agua y hasta incluso al marketing del uso del agua, es el concepto de agua virtual. La definición de agua virtual es aquella que se utiliza para producir un bien, y toda el agua que se utiliza desde las materias primas
hasta la obtención del producto final empaquetado y puesto en el comercio para que una persona lo adquiera. El concepto de agua virtual lo que hace es llamarnos la atención sobre el agua que no está puesta físicamente en un bien. Si nosotros compramos una botella de una bebida, somos conscientes de que ahí hay líquido y ahí hay agua de alguna manera. Pero si compramos un pantalón de jean, no nos damos cuenta que también ahí hubo un gran uso de agua asociado para producir ese jean. No lo vemos, no la vemos al agua en el pantalón, pero si tenemos referencia del agua virtual que contiene un pantalón de jean, entonces tenemos una información respecto de la cantidad de agua que involucró el proceso de construcción de ese bien del cual estamos hablando. Otro concepto asociado al de agua virtual es el de huella hídrica. El agua virtual hace foco en el producto y en su fabricación. La huella hídrica hace foco en el consumidor y calcula la cantidad de agua que está involucrada en todos los bienes y servicios que utiliza ese consumidor en su vida diaria. La huella hídrica, entonces, concepto hermano de la huella de carbono, la huella ecológica, cualquiera que queramos tener, entonces es un concepto que sirve para poner el foco en el comportamiento de los consumidores y las necesidades de los consumidores y cómo, sobre todo el consumidor urbano, que no es tan consciente del uso de recursos naturales en todo lo que implica su vida, hace en cuanto al agua. La huella hídrica se separa en tres componentes, en el azul, verde y gris, todo esto muy didáctico y muy marketinero, para separar lo que tiene que ver con el agua que se consume en el proceso de fabricación, el agua que se evapotranspira asociado a las materias primas contenidas en los bienes que consume esa persona o ese país, y el agua gris, que es aquella que se utiliza para evacuar desechos o diluir contaminantes asociados con cada uno de los bienes y servicios que hacen a la vida de ese consumidor. Sobre el agua virtual, distintos productos entonces, se puede calcular para cada uno de ellos cuál es la cantidad de agua involucrada en el proceso de fabricación o de obtención de ese producto. Y así pueden encontrar por internet listas y listas de agua virtual contenida en distintos productos. Podemos comparar acá algunos ejemplos. Para fabricar una rodajita de pan, una porción de pan, 40 litros de agua involucrado. Acá tenemos el pantalón de jean del cual hablaba, 12.000 litros de agua en cada pantalón de jean, una resma de papel 5.000 litros, y acá distintas bebidas, leche, café, vino, cerveza. Algunos sacan como conclusión que para ahorrar agua es mejor tomar cerveza o vino que leche o café, pero bueno, la cosa es que estos cálculos tienen algún aspecto de marketing, como decíamos recién. De hecho, algunas industrias los utilizan para promocionar sus productos. Por ejemplo, Levi's, la marca de jeans, tiene una línea de eco-friendly y ahora la está extendiendo a todos sus productos para incorporarlo como estrategia de venta, el ser amigos del uso correcto del agua. De alguna manera sirven para empezar a tomar conciencia sobre el uso cotidiano de agua que no vemos en los productos que consumimos. Respecto de la huella hídrica, como recién decíamos, se puede calcular por persona o se puede calcular, si no, por país. Acá vemos en este planisferio un gradiente de huella hídrica por persona en distintos países. Y van desde los verdes, los menores, los países con menor huella hídrica, y en este caso vemos que está asociado a países de
de actividad económica más baja o de ingresos per cápita más bajos, hasta los colores anaranjados y rojos asociados con países en donde las personas tienen mayor consumo de bienes o tienen utilizan el agua de manera inapropiada. En términos mundiales, la huella hídrica de nuestro planeta está en esta cantidad enorme, es una proporción más o menos media del total de precipitaciones caídas en los continentes. La huella hídrica media por habitante del planeta está en 1.240 metros cúbicos de agua por año por persona. A nivel de país, la India es el país con la huella hídrica más grande, pero Estados Unidos es el país que tiene la mayor huella hídrica por habitante. Otros países que se destacan, bueno, los vemos acá en Colorado, algunos son bastante difíciles de explicar, o uno no puede justificarlo demasiado bien. Está incluida el agua utilizada para riego, así que gran parte del consumo de estos países asociados con zonas áridas, Chad, Mongolia, Bolivia, está relacionado con el uso de agua para riego, sino el sur de Europa, la zona mediterránea tiene una huella hídrica bastante alta, China tiene una huella hídrica por habitante relativamente baja. Y cuando se hace el cálculo de sumatoria de las huellas hídricas por habitante, vemos que 8 países son siendo responsables de la mitad de la huella hídrica mundial. Son justamente los 8 países con mayor cantidad de habitantes. En América del Sur, los datos más recientes que están publicados nos muestran este panorama. Esto es América del Sur y Central, y los países están ordenados por orden alfabético. Argentina tiene una huella hídrica media, discreta, normal. Verde nuevamente es el uso de agua agrícola, que se lleva la mayor parte de nuestro uso de agua en el país. Bueno, destaca, como veíamos antes, Bolivia, seguramente asociado con esta gran cantidad de uso de agua para riego. Y los cálculos asociados a la cantidad de agua contenida en los productos permite ver en qué forma hay un comercio oculto de agua a nivel internacional. Es decir, aquellos países que en general son productores de bienes básicos, y muchos de ellos asociados a la agricultura, terminan vendiendo de manera oculta o incluyendo en los bienes que se venden agua que se utilizó para fabricarlos. Y otros, altamente demandantes, incorporan agua que no tienen o agua que no utilizan, la traen oculta en sus importaciones. Bien. Voy a hacer un pequeño repaso por el chat para ver si hay preguntas antes de que pasemos para otro tema. Sobre el uso no consultivo se habla del volumen de agua principalmente, es el que no consume volumen de agua. Ese para contestar la pregunta de Sofía. Y aquí Lucía, en los cálculos de huella hídrica de los países y o per cápita, ¿se contabiliza lo que gasta en el país o lo que se consume en el país? Pensando en todos los productos que se producen, pero que se consumen en otros. Bueno, Lucía, eso es lo que veíamos respecto de la huella. Cuando se calcula por persona es lo que se consume. Cuando se calcula por país, involucra también todas las actividades económicas. La agricultura de regadío de Argentina consume agua y eso va para su cuenta. Es decir, no es solamente la suma de los consumidores del país, sino también de las actividades económicas del país. Y luego, cuando se ve reflejados en el tráfico comercial, entonces parte de nuestra agua, por decirlo de alguna manera, va exportada hacia otros países que consumen aquellos bienes para los cuales se utilizó agua en el país de base. Y como estamos viendo entonces, el objetivo,
la aplicación principal de estas observaciones tiene que ver un poco con visibilizar el agua incluida en los distintos productos. Bueno, y entonces, como ya estábamos observando, a nivel del mundo, que es la primera de las barras